Vamos a buscar la última hora relacionada con este foro de vivienda que hoy centra parte de la actualidad. Ya saben que es uno de los grandes problemas para los ciudadanos en nuestro país, la falta de vivienda o el alto precio de la vivienda. Hoy de ello se trata este foro de la vivienda en el que están todos los implicados y también parte del gobierno, con la presencia de la ministra de Vivienda, y lo clausurará Pedro Sánchez. Se van a presentar nuevas medidas para intentar solucionar el que es el mayor problema o uno de los mayores para los españoles. Virginia. Es sin duda uno de los problemas, el problema más acuciante, podríamos decir. Hablaba la ministra de Vivienda de que el 92% de los españoles está a favor de que se resuelva la situación actual, de buscar, decía la ministra, ese consenso que ya existe de manera social, buscarlo de manera política. A la espera de que venga el presidente del Gobierno a clausurar este foro que se llama Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar, y anuncie esas medidas más concretas, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, hablaba de blindar la vivienda pública, de utilizar esta anunciada empresa pública de vivienda. Ya se anunció su creación cuando el Congreso Federal del PSOE, de utilizar las líneas SICO, de utilizar todas las herramientas que provee la ley de vivienda, y hablaba también de aprobar la ley del suelo, que dice que está bloqueada en el Congreso desde hace unos cuantos meses, porque decía la ministra que la barra libre de suelo no es la solución. Ya lo vimos en la crisis anterior, de aquella causada por la burbuja inmobiliaria. Decía Isabel Rodríguez, para este gobierno la vivienda es una absoluta prioridad. Una prioridad que se tradujo en la creación del Ministerio bajo el paraguas de la recién aprobada Ley de Vivienda entonces, y apurando todos los instrumentos a nuestro alcance, como va a ser la nueva gran empresa estatal de vivienda y suelo. Tiendo la mano a todas las fuerzas políticas y sociales para intervenir en la vivienda pública y social en nuestro país como no se ha visto en décadas. Estamos dispuestos a hacerlo, a ponerle todos los recursos, toda la financiación, toda la regulación y todo el trabajo que sea necesario. Durante el fin de semana veíamos por su parte al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañado de sus varones territoriales en Asturias, presentar su propio documento, esa declaración de Asturias, con las fórmulas, con las propuestas de los populares, que incluyen la liberalización del suelo, avales del 100% a menores de 40 años para acceder a la vivienda, normas antiocupación o reducciones de impuestos. Vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda de la administración pública. Estas medidas que propone el Partido Popular son una farsa. Y es que el Partido Popular primero tendría que revisar cómo piensa, el paradigma que tiene de vivienda. Para ellos la vivienda es un negocio, es un bien especulativo, mientras que para nosotros es un derecho. Pues la vivienda está en el foco y parece que va a centrar por lo menos el comienzo de esta semana. Está el plan del Partido Popular de este pasado fin de semana y está este foro de la vivienda en el que suponemos que Pedro Sánchez anunciará nuevas medidas, algo que ya ha ido adelantando la propia ministra. Jorge, empiezo por ti. Llevamos mucho tiempo hablando de que la vivienda es el gran problema de los españoles y aragoneses, y vemos que en este reinicio del curso político, en este nuevo año, pues es uno de los primeros asuntos en el que los dos grandes partidos parece que están dispuestos a confrontar y en convertirlo en un campo de batalla. El PP ha hecho sus propuestas este fin de semana. Creo que lo primero que hay que destacar que hace bien la oposición, el partido dirigido por Feijóo, en promover su perfil más propositivo, en hacer propuestas de los asuntos que realmente preocupan a los españoles, de las cosas del comer, en lugar de centrar su estrategia únicamente en la bronca, la confrontación y a veces con excesos de hipérbole. Entonces yo creo que eso es un primer punto importante, ¿no? Creo que así es como se ganan los gobiernos, creando realmente alternativas al gobierno actual de Pedro Sánchez, ¿no? Sobre las medidas, pues yo creo que hay cosas interesantes que plantea el Partido Popular, otras no tan novedosas y alguna ausencia, porque yo creo que sí que hay que hablar de los pisos turísticos, hay que restringir la cuestión de los pisos turísticos y hay que poner límites a la especulación con la vivienda, que no solamente es un negocio, sino que es un derecho, y yo creo que es más importante un derecho que un negocio. Miguel.
Bueno, yo creo que hemos asistido en el fin de semana a un ejercicio de programación y contraprogramación, ¿no? Los dos partidos sabedores de que es uno de los problemas que según el CIS inquieta en España y mucho, pero no solo de ahora, viene de atrás, ¿eh? Independientemente de lo que es la parte de la especulación, que yo no comparto, desde luego, la teoría de la portavoz socialista de que para el Partido Popular sea ahora mismo un negocio especulativo. Yo creo que la magnitud del problema es suficiente y de tal calado que lleva a haber medidas concretas, ¿no? Y siendo importantes las que Feijóo manifestaba ayer, las decisivas son las que decida el Gobierno, que es quien está y quien tiene la potestad de articular unas vías u otras. La oposición, yo creo que ayer insistió en lo suyo, es decir, que haya más suelo disponible, recuperar la figura de la vivienda protegida, que nadie sabe por qué desapareció, ya era un cauce de salida en unas condiciones aparentemente buenas para los usuarios, y desde luego reducción de impuestos. Y a la vez aparejaba a eso también una ley que dé tranquilidad a los propietarios con el tema de la ocupación. Los ocupas son verdadero un problema, eso ha tensionado el mercado de una manera que hemos dejado de disponer de una vivienda que antes había, y eso tiene que ser objeto de análisis. ¿Dónde? Mediante ley. Yo creo que es la única forma. Lo que ocurre es que la ley de suelo, que está congelada, veremos cómo acaba, pero la ley de vivienda, que lleva meses en vigor, pues se manifiesta que es insuficiente, realmente insuficiente, porque está creando los problemas que dijeron que iba a crear si se aplicaba. Es decir, menos oferta, más precio, un desgobierno total con las viviendas turísticas. Es decir, yo creo que es un sector en el que ahora mismo necesitamos, más que en otros, los dos partidos juntos que tomen una serie de medidas, porque hay muchas personas transversalmente, fuera del color político, que se van a beneficiar. Yo creo que es el momento de intentar poner, porque la vivienda no es inmediata la solución, van a pasar años. Esto estamos arrastrando todavía la crisis del ladrillo. Medidas desde hace tiempo, pero no se ve claro, su porque eficacia, tienen porque que ser, sigue siendo el principal pero tienen problema. que ser medidas mucho más contundentes y de choque, porque si estamos viendo que tenemos un exceso de personas que vienen inmigrantes a España que no encuentran alojamiento, que es a precios que es absolutamente de locos, la locura de los precios que hay en grandes ciudades y en otras pequeñas también. Claro, todo converge en la vivienda. Es que necesitamos unas soluciones rápidas, no inmediatas porque es imposible, pero rápidas sí. Fernando. Vamos a ver, nosotros en Aragón está el comité, está el CESA, el Comité Económico y Social de Aragón, en el cual recientemente ha elaborado un dictamen y era sobre el tema de la vivienda. No se puede generalizar cuando hablas de vivienda, hay que hablar de vivienda pública, vivienda privada y vivienda en el medio rural. Son tres problemas totalmente distintos y lo que sí, por sacar un denominador común a ellas, pues lo que sí que está claro es que la medida de las transmisiones patrimoniales o la donación es muy importante, la medida de liberación de suelo es muy importante, pero como allí refrendamos todos que estamos en ese comité, pues es el tema de la burocracia, el tema de la legislación laboral y sobre todo el tema de los costes. En estos momentos la vivienda pública es imposible asumir la construcción de la vivienda pública porque los costes de licitación son muy superiores a lo que te va a costar el material para construirlo. Por lo tanto, hay un problema muy importante, pero pediría a los políticos, en este caso aragoneses, que por favor se estudien el dictamen del Comité Económico y Social, que ahí está todo y cada uno de los problemas hechos por los sindicatos de base, por la patronal y por la administración. Y por lo tanto, para eso trabajamos en esos comités, para que realmente ahora no vengan con medidas estrella, cuando realmente todas esas soluciones están plasmadas en ese dictamen. Por lo tanto, que no sea solo un dictamen que sea perceptivo, sino que lo vinculen un poco a sus decisiones. Bueno, luego ya están las peculiaridades de cada comunidad. Aquí, por ejemplo, hay poca oferta de vivienda, sobre todo en Huesca y Teruel. O sea, es que no se encuentra, aparte de su precio, es que no se encuentran pisos. Eso hemos contado recientemente que en Huesca, piso que sale a la venta o al alquiler, se lo quitan de las manos. Pero es que el problema se agrava todavía más en el medio rural. En estos momentos la hostelería tiene un problema de conseguir mano de obra, porque cuando vas a sitios de turismo están muy caros los pisos y la gente que va a trabajar no encuentra pisos. La gente que viene a trabajar a los pueblos no encuentra vivienda y por lo tanto no puede venir a trabajar a los pueblos. Es un problema bastante grave y nosotros estamos aportando todas esas soluciones que nos van a salir hoy como medidas estrella. Nosotros ya las llevamos diciendo hace muchísimo tiempo. Espera, que primero va Jorge y luego tú, Miguel. Sí, yo creo que el problema de la vivienda es complejo y no hay blancos y negros, sino hay grises. Y como apunta Miguel, lo ideal sería que los dos grandes partidos realmente hicieran una fusión de sus propuestas y no tanta confrontación. Y lo digo por una cuestión. Primero, el Partido Popular lo que tenía que poner como ejemplo y como laboratorio de su política en vivienda es Aragón.
porque Aragón, el gobierno de Jorge Azcón, desde la consejería que comanda Octavio López, realmente este asunto lo ha cogido el toro por los cuernos y está haciendo una de las medidas que son clave para conseguir frenar ese precio de la vivienda, que es promover vivienda pública de alquiler y asequible. Y en ello hay un plan que tiene además una pata importante en el medio rural, que como dice Fernando, es una de las singularidades que tenemos, el problema de la vivienda en Aragón, y que realmente pues es un plan bien encauzado y que está avanzando a buen ritmo, y creo que es un ejemplo que el Partido Popular debería utilizar. Ahora bien, por otra parte, creo que hay que reconocer que tenemos un problema con la vivienda y con la especulación con la vivienda, porque ahora mismo la inversión en la vivienda es mucho más rentable que otros activos financieros. Y aquí el extremo lo encontramos no tanto en Zaragoza, sino en las ciudades de Madrid y Barcelona, donde realmente los precios del alquiler, los precios de la vivienda están fuera, se han salido de madre, están en una deriva que excluye completamente a gran parte de la población. Y yo creo que aquí en estos asuntos y en estas plazas concretas sí que hay que apostar por una regulación y por poner topes. Y la ley de la vivienda, a la que tantos males se achaca, realmente es que no se ha desplegado, porque es una materia en la que las comunidades autónomas tienen gran parte de las competencias y las comunidades autónomas del PP no la están aplicando. El único lugar donde podemos ver que se está aplicando esos topes de alquiler es en Cataluña, y hay que ser cauteloso, pero está empezando a dar resultados. El precio de la vivienda de alquiler en las zonas tensionadas donde se está aplicando los topes está bajando. Y la salida de los fondos de inversión especulativos, puramente especulativos, se está produciendo en estas ciudades. Por tanto, creo que tiene que ser una combinación de cuestiones. Desde luego hay que promover vivienda pública, desde luego hay que facilitar a los promotores privados también que saquen más oferta al mercado, porque está muy limitada, y por lo tanto también creo que en algunas cuestiones y en algunos momentos determinados hay que poner también topes a los precios del alquiler. Yo creo que en Aragón somos pioneros. Ahora mismo, quiero decir, todas las comunidades tienen unos problemas muy parecidos, muy parecidos. El programa Vivienda 700 del Gobierno de Aragón, que la semana pasada veíamos las primeras actuaciones en 94 municipios con 171 viviendas, es que tiene que llegar, y desde luego hay que ponerse. La burocracia es larga, efectivamente, pero cuanto antes empezamos, antes tendremos los resultados. Hablaba antes Fernando del medio rural. El medio rural y el medio turístico están verdaderamente preocupados. El problema es las personas que van a trabajar, que no pueden vivir, que es que antes nos llamaba la atención hace unos meses, en verano, como en localidades turísticas como Ibiza estaban alquilando terrazas, coches, caravanas. Nosotros no hemos llegado a eso, pero si no ponemos coto y no intervenimos rápido de la mano de los ayuntamientos, que los ayuntamientos al fin y al cabo son el mejor perito comercial que tenemos in situ. Los ayuntamientos nos van a decir, o le van a decir, mejor dicho, al Gobierno de Aragón, al consejero en este caso, dónde están las viviendas que se pueden rehabilitar y cómo se administran. Y lo vimos el otro día, se administran 3 viviendas para familias, 2 viviendas para trabajadores, 1 vivienda para personas con disminución. Es decir, se está contemplando todo el arco. Ahí parece que es un programa que está muy completo, está pensado, y desde luego lo que hablaba Fernando del CESA, que tiene un como comité no vinculante, pero desde luego como muy pegado al terreno, pues tendrían que echar mano también de esos informes, aunque insisto, el programa Vivienda 700 tiene la pinta de que está como muy pensado. Pero dentro de estos barómetros, de estas pinceladas que estamos dando, hay una cosa que la construcción y los ayuntamientos están pidiendo a gritos, es la seguridad. Cuando salió la nueva ley de vivienda, desde COE Aragón y desde COE España y de CEPIME España, se transmitió que era una aberración. El tema de la ocupación, el tema de las familias vulnerables. Sí. Es decir, en las familias vulnerables, cuando el gobierno te está diciendo quién es la familia vulnerable, si yo, como un propietario de un piso, lo tengo que alquilar, oye, si me sale una familia vulnerable y no me paga y no se va o me la ocupa, la mamá o el papá Estado tendrá que subsidiar a ese señor que ha puesto su propiedad en alquiler para facilitar a la sociedad. Y todo esto está escrito en ese dictamen, por lo tanto pido que se lea. Es muy fácil decir que no hay pisos en alquiler y que están muy caros. Hombre, la seguridad de alquilarlos, tú alquilas un piso, te meten en una ocupación, tú alquilas un piso, te entra una familia vulnerable, con todo el cuidado que hay que darles a las familias vulnerables, pero lo tendrá que pagar el Estado, no lo tendrá que pagar el propietario del piso. Por lo tanto, antes de legislar, hay que consultar con los organismos empresariales, con los colegios empresariales, con los colegios correspondientes de abogacía y con los colegios de arquitectura, para saber qué es lo que hay que hacer y cómo hay que legislar. Bueno, no se extendáis mucho más.
Venga, acaba tú, Jorge, y luego creo que en vemos Aragón que no tenemos un problema del de la ocupación de la vivienda. La pérdida de la oferta de vivienda en Aragón y en España no se ha producido por el problema de la ocupación, que es muy lamentable, pero creo que es muy limitado y los datos públicos así lo reflejan. Están los pisos turísticos. Si uno va a la agencia tributaria y va a los ingresos que tienen las personas físicas por ingresos de alquiler, vemos que se ha incrementado tanto el número de vivienda en alquiler como el número de ingresos. O sea, el piso turístico es el que está achicando la oferta convencional de vivienda y es una de las cuestiones que creo que merece una regulación.